nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook WQ Radio Ecuador, en Twitter @WQ Radio Ecuador, _S, y en Instagram WQ Radio. Está con nosotros para iniciar este análisis, esta entrevista, el abogado Pedro Pereira, analista político. ¿Cómo le fue el feriado? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, un poco apenado en el feriado por el fallecimiento de estos, dicen que son 12 hinchas barcelonistas, más allá de ser hinchas de Barcelona, son ecuatorianos, y llena de congoja el inicio de semana por aquello. Hay 30 heridos además. Ya el gobernador de la provincia y presidente de Barcelona ha ordenado instalar una capilla ardiente en el Estadio Monumental, y entiendo que ha hecho las gestiones necesarias con el gobernador de la SUAY para que se le den todas las facilidades a los familiares de los heridos para el traslado, para irlos a visitar, para estar con ellos. Y bueno, me anticipé el saludo con esta noticia tan nefasta. Abogado, disculpe que le interrumpa, y no solamente dar esta noticia, este pésame a los familiares, a los hinchas de Barcelona, sino que el país entero cerró, digamos, con lamentables noticias en el plano deportivo, porque una deportista también fue arrollada en la carretera de la Vía de la Costa, lo que se registró en el puente que une a Santay con Durán. Lamentablemente fueron hechos que lamenta, ¿no? Valga la redundancia, el país entero y en especial la ciudad de Guayaquil. Sí, hechos bastante asiagos, pero en memoria de esos hermanos y hermanas caídos debemos continuar, debemos seguir en esta lucha de construir un mejor país para todos y bueno, tratar de hacerle una mueca a la desgracia y continuar. Entonces, inicio por el principio. Vamos a iniciar con el ámbito político, y que, como dice un programa de farándula de televisión, está en la paila todo lo que es la política ecuatoriana. El fin de semana antes de iniciar al feriado, pudimos apreciar la noticia de detención al ex secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien se lo está investigando por varias causales. Una de ellas estaba viendo investigación a un pago al Barcelona Sporting Club, 4 investigaciones relacionadas a los canales incautados GAP TV, TC Televisión y Ecuador TV, por publicidad que se había realizado. Publicidad y otras cosas más que están investigando, como el uso de vehículos y pagos cuando él ya no era miembro de los canales incautados. Abogado, ¿cómo analizar dicha situación que sin duda alguna es vergonzoso para un país? Mire, existía hace algunos años atrás una tira cómica que se llamaba Maldades de dos pilluelos. Entonces el problema es que cada vez los pilluelos son más. Y mire, lo de Fernando Alvarado, si bien es cierto, fue detenido, pero también es cierto que jurídicamente, de lo que se escucha, de lo que se conoce por las notas de prensa, puesto que yo no conozco a profundidad el caso en particular, él habría solicitado una fecha para rendir su versión. Él se encontraba aparentemente fuera del país, y sin embargo el fiscal, o mejor dicho, el juez de lo penal, a petición del fiscal, dispuso la detención para fines investigativos del señor Alvarado. La mala práctica procesal, no solamente en este caso, sino se ha hecho costumbre en casi todos los casos penales, que la detención para fines investigativos se vuelve una suerte de flagrancia formalizada, y hacen que la persona que la prenden para fines investigativos necesariamente luego se le formule cargos, lo cual jurídicamente es inviable y es una laceración al derecho procesal y al derecho garantista, pero así ocurre en el país. En todo caso, se le respetó la garantía de que la privación de libertad sea de última ratio al señor Alvarado, y se le han dado medidas cautelares no privativas de libertad, como la imposición de un grillete, que desde mi punto de vista de por sí es deshonroso y afrentoso que un hombre de bien deba andar con un grillete, de pronto el señor Alvarado no lo sea, y las otras medidas como provisión de salida del país, etc. Entonces, sería bueno para el país que todas estas personas que de encontrarse responsabilidades penales devuelvan el dinero que se han llevado y han lastimado el erario nacional.
Abogado Moreira, sea muy bienvenido a los micrófonos de WQ Noticias. Usted menciona que en este caso, pues, la justicia no ha actuado de una forma correcta. Entonces, ¿cuál sería entonces prácticamente la viabilidad? Porque muchos mencionan, muchos juristas, de que esta medida ha sido la adecuada para que de una u otra forma el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, pues no salga del país. ¿Cuál hubiese sido entonces una medida sumamente correcta actualmente que tiene las cautelares? ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. No, las medidas cautelares son las correctas, son las más garantistas posibles, garantismo con el cual no se actuó de igual forma con el presidente o el expresidente Correa. Lo que yo cuestiono es esta mala utilización de la detención para fines investigativos. Detención para fines investigativos que, como lo manda la ley, debe durar hasta 24 horas y cuando sea necesarísima para la investigación. En nuestro país la fiscalía y los jueces utilizan la detención para aprender a una persona y a dejarla procesada, cuando la naturaleza de esta no es aquella. Luego, las medidas cautelares están muy bien dictadas. Perfecto. Es lo que manda la Constitución, es lo que manda el derecho supraconstitucional de que la prisión preventiva sea de última ratio, es decir, de última aplicación o de última instancia. Bien, nos encontramos conversando con el analista político Pedro Moreira cuando el reloj marca las 7 de la mañana con 13 minutos. Efectivamente, hablábamos de... Usted dijo una palabra y una frase, aquí me mandan muchos comentarios diciendo de que regresen regresen, sí, regresen lo que se han llevado. ¿Usted cree que van a regresar eso? Bueno, es lastimoso para un país que la pregunta sea si es que se han llevado y que no sea esa la pregunta, sino si es que vayan a devolver. Mire, yo creo que primero, bueno, soy abogado, garantista y siempre tendré que poner el garantismo primero. Yo creo que todos gozan de una presunción de inocencia constitucional y tendrán que las instancias de justicia destruir ese estado de inocencia y demostrar que se han llevado lo que se hayan llevado. Si es que es así, si es que alguno de estos traviesos ha llevado algo, pues tendrán que devolver. Yo creo que el presidente de la República, el licenciado Moreno, debería más enfrascarse o solicitar, porque no puede entrometerse a la función judicial, que agote todos los esfuerzos en que con un debido proceso y con respeto de todas las garantías se determine si existen responsabilidades penales o no, para que de allí se busque el cobro de estos dineros mal habidos que lastimaron aparentemente el erario nacional, para tratar de recuperarnos económicamente, porque llevamos ya año y medio y el país lastimosamente no va hacia ningún lado, ni están los empleos que deberíamos ir ya por más de 300.000 empleos según la oferta de campaña, ni tenemos las casas tampoco. Efectivamente, abogado Moreira, pues ese es uno de los cuestionamientos que se da en los últimos tiempos, de que se ha actuado en este caso, sea de forma positiva o negativa, pues eso en este caso lo califica el oyente y la audiencia, de los procesos de justicia que se han seguido a varios políticos, pero todavía no se ven esos recursos que presumiblemente están, que se los llevaron, todavía no se queda aquí en el país y todavía pues no se recupera. Ahí se dice, ¿dónde está la plata? Usted ha evocado una frase de un ex ministro de gobierno y candidato presidencial y también me parece que fue rector de la Universidad Católica de Guayaquil. Pero mire, la plata debe estar en algún lado si es que se la llevan. Sea en algún paraíso fiscal, sea en algún emirato, sea en algún país de esos amigos. O aquí mismo. Pudiera ser, pero en algunos bienes. Ahí sí me la ganaste. En todo caso, donde sea que esté la plata, el fin de la justicia debería ser recuperarla. Pero, insisto, siguiendo un debido proceso, procesando a las personas por las causas reales que deberían procesarse, y bueno, de hallarse responsabilidades, virarlos, disculpen la expresión, patas arriba y sacarles hasta el último centavo. Bien. Vamos a hablar en torno ahora, siguiendo con más política, ¿no? El trabajo de la Asamblea Nacional. Se habla de juicios políticos a varios funcionarios. El último fue aprobado, y antes de que se lo apruebe, la salida o renuncia voluntaria del ministro de la Agricultura, Rubén Flores, ¿no? El CAL aprobó el 7 de agosto justo un juicio político para tramitar contra el ministro Flores. Se lo culpa de no haber llevado a cabo con buenas manos, buena decisión, un plan de agricultura
el campo está destrozado, dice. ¿Cómo usted ve el pronunciamiento o el trabajo del CAL en torno a juicio político? No solamente agricultura, sino también se tiene en la mira a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Mire, Carlos Julio, permítame tomar el camino más largo para responder su pregunta. En tiempos preelectorales es muy importante que se audite con lupa el trabajo de la Asamblea Nacional. No solamente el trabajo de los asambleístas principales, sino también el trabajo de los asambleístas alternos que eventualmente, ante alguna aspiración electoral de los principales, van a asumir esa curul principal. ¿Por qué? Porque los asambleístas tienen dos funciones principales y que de aquellas no se pueden apartar. No hacerlo sería incumplir sus funciones. Una es fiscalizar, y que en este periodo legislativo actual lo están haciendo, porque por 10 años casi no lo hicieron. Y la segunda es legislar. El asambleísta que no fiscalice o que no legisle no está trabajando, y como diría el léxico popular, se está llevando el billete de alivio. Entonces, cuidado con esos asambleístas principales y alternos que andan ofreciendo obras en sus cantones, que andan ofreciendo obras en sus provincias para tratar de granjearse el cariño popular, porque su función es legislar. Y ciudadanía, atención, si un legislador le ofrece camillas, le ofrece muletas, le ofrece hospitales, le ofrece carreteras, pero durante su periodo de legislador no ha presentado un proyecto de ley en beneficio de esa comunidad, ese es un charlatán y un farsante. Y contestando concretamente su pregunta, mire, desconozco cuáles son los elementos de convicción, por decirlo así, que el legislador Yepes y me parece que la legisladora Guevara son los dos que impulsan el juicio político al ex ministro de Agricultura, han llevado el CAL para que el CAL dé paso a este juicio político. Pero es innegable que el señor Flores, ministro de Agricultura hasta hace 72 horas, no cumplió con apego a lo que entiendo el señor presidente de la República le delegó, su función de ministro de Agricultura. Claro. Ahora que por cuestiones personales me toca andar más vinculado al agro que de lo común, se percibe cómo el agro está totalmente abandonado. Uno iba a hacer sus diligencias y uno tenía relación con el agro y veía ya el descuido. Pero ahora que me toca adentrarme al agro, adentrarme a comunidades 100% agrícolas, adentrarme a ver situaciones y realidades que el mapa ni las noticias lo presentan, entonces constatamos cómo el agro está totalmente olvidado, cómo el agro perece y padece, y siendo nuestro país eminentemente agrícola, porque somos benditos de tirar una semilla de lo que sea y crece, es inverosímil que desde el Ministerio de Agricultura no se den los correctivos necesarios, no se tenga ese apego por el agro, y sin embargo nos tengan padeciendo. ¿Cuál es la situación, a su punto de vista, la que padece el agro? Mire, algo sencillo, por ejemplo en el arroz. El arrocero, sea mediano, pequeño o grande, cosecha su arroz en sacas, lo cosecha en cáscara y lo lleva a las piladoras. Y no se lo pagan al precio justo, no se lo pagan al precio oficial. Entonces desde allí ya se va perjudicando al agricultor. Perjuicio al agricultor que se refleja o rebota también en la comunidad, porque el arrocero tiene jornaleros que son quienes le ayudan a cosechar, a sembrar la semilla del arroz y quienes luego lo ayudan a cosechar. Entonces, al no recibir ese agricultor, ese arrocero, en el caso del ejemplo, el dinero justo por su producción, evidentemente no le va a pagar lo justo tampoco al jornalero. Y ese jornalero que no recibe el dinero justo por su trabajo, acentúa el círculo de pobreza que cada vez se hace más grande, porque la comunidad arrocera o la comunidad agrícola de determinado sector vive precisamente el agro. Y eso es solo un ejemplo de entre un sinnúmero de afectaciones que sufre el agricultor. Entonces, un ministro de Agricultura se supone que debe conocer estas realidades y se supone que debe tener una solución para aquellas. También la unidad de almacenamiento no está haciendo lo adecuado. Entonces son varios problemas que se van sumando no solamente en el sector arrocero, en el sector cacotero, en el sector cañicultor, en el sector pecuario, en todo. Y que ve la falta de ayuda por parte de este ente como es el Ministerio de Agricultura, ¿no? Por supuesto, el Ministerio de Agricultura debería evidenciar el problema
para que de pronto el gobierno nacional, a través del Ministerio de Finanzas, asigne una mayor partida al Ministerio de Agricultura para que pueda en parte, por lo menos, si no en todo, cambiar la situación del agro. Pero no se hace lo uno ni se hace lo otro. Lo viable también podría ser que se ponga pues a personas capacitadas en qué aspecto, en la parte de agricultura, porque recordemos, este ya sería el segundo ministro que prácticamente ocuparía esta cartera de Estado en lo que va de la presidencia del señor Lenín Moreno. Mira, Víctor, no solamente el tema es poner a la persona que conozca el tema, sino que poner a la persona que no tenga compromisos con nadie. Porque, ¿qué es lo que sucede? Compromisos políticos. Compromisos políticos o compromisos económicos, porque no es desconocido que hay 3 o 4 empresas que manejan a nivel nacional el tema agrícola, sea con fertilizantes, sea con compra de insumos agrícolas o venta, sea con receptación del producto agrícola. Entonces, si ese ministro responde a esos intereses, obviamente no va a trabajar en beneficio del agricultor o en beneficio del agro, va a trabajar en beneficio de estas empresas agrícolas. Y eso es lo que se debe erradicar. Nuestro país debe regresar su mirada al agro y debe propenderse, sea desde el Ejecutivo, sea del Legislativo, o sea inclusive en los gobiernos seccionales, una reforma al sector agrario, porque es inverosímil que en pleno siglo XXI tengamos una agricultura de medioevo. Y cuando debería pues refortalecerse más este sector por los acuerdos que en este caso hemos firmado y también estamos próximos a firmar. Uno de ellos es con la Unión Europea, donde de una u otra manera pues la calidad tiene que mantenerse de nuestros productos. Por supuesto, y también esa mirada o ese regresar a ver al sector agrícola incluye revisar el tema de los pesticidas, incluye revisar el tema de los transgénicos. Recién en Estados Unidos se condenó a Monsanto a una cifra millonaria a pagar por contaminación a un agricultor. Entonces, todas estas cosas, todo este tema de los transgénicos no puede estar de lado. Nosotros debemos ser conscientes que los productos agrícolas que recibimos reciben un gran impacto de contaminación química. También esa reforma agraria debe regresar a ver el tema orgánico. Nosotros nos estamos automatando, nos estamos suicidando al seguir consumiendo productos que tienen un alto impacto transgénico o un alto impacto químico. Entonces es un problema delicado, un problema del cual se debe hablar, discúlpenme el término quizás castizo criollo, a calzón quitado, porque no podemos seguir con medias tintas, no podemos ver hacia otro lado. El petróleo en algún momento se va a acabar. El cambio en la matriz productiva que inició el gobierno del economista Correa hasta ahora no da mayores resultados por las causas que hayan sido. Entonces, si tenemos el agro ecuatoriano, que es muy rico, es muy fértil en la parte agrícola y en la parte pecuaria, entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ese sector productivo no esté abandonado. Dice Omar Pozo en la cuenta de Twitter, abogado, muy buenos días. ¿Acaso usted conoce de cerca la realidad del agro? ¿Por qué no llevarle ese pronunciamiento o trasladarlo, será así, a las propias autoridades o que éstas sean entendidas en la materia? Mire, yo conozco la realidad del agro de primera mano en el tema cacautero. Mi abuelo materno tiene una hacienda de cacautera y yo conozco cuál es el proceso de corte de la mazorca, de partir la mazorca, de sacar los granos a la mazorca, de abrirla del cacao y todo hasta su producción. Dejarlo secar. Dejando secar en los tendales y abriéndolos, pateando el cacao. Es un tema bastante interesante, pero muy sacrificado. Conozco también el agro en la parte avícola porque hace muchos años atrás mi padre puso una mini empresa avícola en Yaguachi. Lastimosamente coincidió con el fenómeno del Niño en el 97-98 y perdimos esa pollera, por llamarlo así. Pero hay realidades más graves, como la del arroz. Hay realidades más graves como la del azúcar. Por ejemplo, las poblaciones aledañas, en el caso concreto de Yaguachi, hay sectores urbanos que colindan con cañaverales. Hay sectores urbanos que colindan con arrozales. Entonces, ustedes pueden entender la magnitud de lo que respiran esas comunidades, que respiran pesticidas, porque al momento de que curan el arroz o curan la zafra, ese pesticida no es que se queda únicamente en el campo de arroz o en el campo de azúcar, se queda en el aire, cae en los pozos de agua. Entonces son realidades que no solamente ocurren en Yaguachi,
Ocurre en Daule, ocurre en Santa Lucía, ocurre en el Oriente, ocurre en la Sierra, ocurre en todos lados. Y nadie se preocupa de que la actividad agrícola es bastante precaria en el Ecuador. Ahora, en este mismo tema, precisamente sobre los procesos de juicio político, no solamente está el exministro de Agricultura, el señor Rubén Flores, también está el exministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos de la Torre, e incluso la ex canciller, como ya lo habíamos mencionado, María Fernanda Espinosa, que todavía pues a ella no se le ha dado paso. En este caso pues no se lo dio ingreso, solamente a los dos primeros mencionados, tanto a Rubén como a Juan Carlos Torres, precisamente por esta cantidad de dinero que él había mencionado, de que no estaban siendo utilizados, y por ende cogió estos $300 millones de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Mire, el problema pasa porque el juicio político es una censura política. El juicio político de darse al señor Flores no va a derivar más que en su inhabilitación política para ejercer nuevamente el cargo. Es algo más moral, ¿verdad? Y sí, que Dios nos libre de que vuelva a ser Flores ministro de Agricultura. Ojalá sea la de Leonardo Escobar, que va a ser ministro de Agricultura. Yo creería que hay otros nombres que pueden ser ministros de Agricultura, pero si el presidente de la República cree que Leonardo Escobar Bravo es el hombre indicado, pues bueno, que sea él. Debe ser alguien que, repito, más allá de conocer el agro, no tenga compromisos con ninguna empresa agrícola ni con ningún grupo de poder que pretenda monopolizar el agro. En el caso del economista de la Torre, tenía entendido yo que se había desestimado la petición de juicio político en semanas anteriores, ahora se ha reactivado. Los argumentos para desestimarlo en la ocasión anterior eran de que esos recursos que se tomaron del fondo que se estableció para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas habían sido necesarios de utilizarlos. Insisto, desconozco en el caso de Flores y en el caso de la Torre cuáles son los elementos de convicción que han presentado los interpelantes para justificar el juicio político. Pero en todo caso, en el evento de que el economista de la Torre haya malversado fondos públicos en la utilización de estos para algo distinto de cuál era su fin, el camino no es el juicio político, el camino es que la Contraloría actúe y se inicie una causa penal en el evento, insisto, de que hayan sido malversados esos fondos. Porque el juicio político es simplemente, por decirlo de alguna forma, pan y circo, porque no resuelve nada absolutamente en el país. Y en el caso de la ex canciller, la doctora Espinosa, yo considero que debido a la coyuntura política y la posición cuasi diplomática que ocupa ahora, no va a prosperar esa petición de juicio político. En este tema, una vez más, ¿usted cree que Alianza País se ha cerrado precisamente para darle el apoyo? Porque ya estamos también a próximos días que se posesione a nivel pues, internacional la señora María Fernanda Espinosa. Mire, yo ya no sé qué es Alianza País. Decir que Alianza País se ha trincherado sería un poco borrascoso en el comentario porque ya no se sabe qué es Alianza País. En todo caso, un sector importante del oficialismo, que el oficialismo ahora tiene varios matices, no da paso en la asamblea de ese juicio político, que yo creo, insisto, que no va a prosperar debido a la coyuntura política, y es más probable que lo expulsen a Sánchez de la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña que den paso al juicio político a la doctora Espinosa. Abogado, hemos hablado de política, hemos hablado de agricultura, que también a la gente le gusta escuchar, pero ¿qué recomienda usted al presidente de la República con todos estos inconvenientes que se le han presentado por delante? Mire, seguramente dirigir un país tan variopinto como el nuestro debe ser muy difícil. Dirigir un país luego de 10 años de una hegemonía política debe ser aún más difícil. Pero el señor presidente de la República, con el respeto que me merece como la máxima autoridad política del país, se le está yendo el país de las manos. Hace acuerdos un poco inentendibles con la visión política que lo llevó. No hablemos de ideologías porque a estas alturas del partido las ideologías son personales y los países necesitan o las ciudades necesitan es trabajo pragmático y que beneficie al pueblo o a la mayor cantidad del pueblo. La ideología queda para un discurso o para un segundo plano, pero el perfil político con el cual llegó el licenciado Moreno es totalmente distinto al perfil político de ahora. Los acuerdos a los que ha arribado son con grupos políticos distintos a los que lo llevaron al poder. Y en esa suerte de tratar de conciliar lo que el ex mandatario o su antecesor, el economista Correa,
dejó algunas heridas abiertas en la política ecuatoriana. Me parece, con respeto, insisto, que al señor presidente de la República se le está yendo el país de las manos. No ha cumplido una sola de sus ofertas de campaña, ha repartido el país a casi todas las tiendas políticas, no hay un norte hacia dónde dirigirse. Pasó esto de Guacho, la muerte o el asesinato, mejor dicho, de estos compatriotas, no ha pasado nada. Le costó el puesto al doctor Navas y al doctor Zambrano de Interior y Defensa respectivamente, y sus sucesores, Toscanini y Jarrín, tampoco han hecho nada. Entonces, si la quieren enjuiciar políticamente a María Fernanda Espinosa por su displicencia en el asunto de Guacho, deberían procesar políticamente ahora a Toscanini y Jarrín, porque Guacho sigue libre y no ha pasado nada. Aunque también parece ser que Guacho se arrepintió ya de atacar al Ecuador, porque simplemente fue una fiebre novelera lo de Guacho. Entonces, el país va por caminos inciertos, el país va por unas rutas bastante impredecibles. Esperamos, por el bien del país, que las cosas cambien, de que el presidente Moreno amarre su gobierno a una línea de dirección y que en los próximos meses se vea la reactivación económica que tanto necesitamos y tanto esperamos. Perfecto, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en WQ Noticias. No sé si Andrés tiene algún pronunciamiento de los amigos que están conectados, que lamentablemente no veo de aquí yo. Bueno, en este caso, pues son pronunciamientos por parte de ciudadanos que dan el apoyo precisamente al análisis que nos ha otorgado el abogado Pedro Moreira. Katy Valverde Chan indica saludos, excelente intervención del abogado Pedro Moreira, y en este caso, pues también de Julio Espíritu Vargas Ortiz. Es la verdad y la pura verdad lo que dice el doctor, mientras que también menciona en otro mensaje: teniendo Yaguachi un asambleísta alterno, no se ha presentado hasta ahora ningún proyecto de ley que beneficie a la agricultura. Daule, Yaguachi y demás cantones, siendo principales productores, están abandonados, es lo que indica Katy Valverde Chan. Nosotros conozco la realidad de Yaguachi y es verdad eso, ¿no? Así es. Saludos entonces a todos quienes se han conectado a esta hora de la mañana por el dial 102.1 FM. Muchas gracias, mi querido doctor abogado, por compartir con nosotros este análisis y por estar esta mañana aquí en WQ Noticias. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Saludos a mis hermanos yaguachenses que están pendientes. Y estamos de fiesta en Yaguachi, así que vayan a comer ya pingacho. ¿Cuándo es? Las fiestas oficiales son 14, 15 y 16, pero como cae entre semana, ¿no? Claro, este mes, como cae, son fiestas patronales de San Jacinto. Como cae entre semana, se extienden hasta sábado y domingo. Bien dicha esa frase. Fiestas patronales se celebran todo un mes. Claro. Desde el inicio yo he visto que se están celebrando las fiestas de Yaguachi. Claro, se celebran desde que se comienzan a ubicar los kioscos hasta Mire, que se van. realmente se celebran desde mediados de julio, porque las fiestas cantonales, las de cantonización, San Jacinto, creo, ¿verdad? son el 21 de julio, entonces se extienden ya todo el mes de agosto por las de San Jacinto. Ahí son los dulces, los membrillos. Los manjares, el yapingacho, la melcocha, la buena bailada, así que vayan, están invitados para Nos que vamos pasen a Yaguachi. Oficialmente invitados. Y Andrés, y eso no solamente es en la noche. La música, la farra, es de la 24/7. 24/7. Bueno, entonces tendré que visitar ese sector de la provincia de Guayas. Por eso ese es el rostro de algunos, ¿no? Como de Chuchac y así como que están... Pidan permiso y váyanse. Que se han amanecido allá con barbita ya, nuevo look. Exacto, ya después tendremos, creo, vamos a tener propuestas muy buenas de autoridades que están precisamente apuntalando ese sector de la provincia del Guayas, y les vamos a dar a conocer la postura de diferentes precandidatos que están para alcaldes, otros para prefectos, en fin. 7 de la mañana con 35 minutos, nos despedimos con esta primera entrevista y volvemos con más información cuando el reloj marca las 7 de la mañana con 36 minutos. Ya volvemos. WQ Noticias.